Bueno, tras 5 minutos de cortesía, vamos a dar comienzo a la sesión. Me presento, soy Juan Pablo Navarro, gerente territorial de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Pues conmigo está Mario Carrera, también a los mandos del aparato, que es vocal territorial de nuestra demarcación territorial y que estaré también detrás del chat y preguntas y respuestas que podréis realizar a lo largo de la sesión y que trasladaremos al final. También está con nosotros, como no podía ser de otra forma, el ponente de hoy, Álvaro Anguís, que es director general de la sección GVSIG. Y por último, Carlos Antonio Puigmengual, que es nuestro presidente delegado territorial en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Si os parece, damos paso a Carlos, que nos dé la bienvenida y abrimos lo que es la sesión. Gracias, Juan Pablo. Estimados compañeros y compañeras, buenas tardes a todos. Es para mí un placer daros a todos la bienvenida a este primer webinar dentro de nuestro nuevo ciclo de encuentros técnicos y formativos desde la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia del Ilustre Colegio de Ingeniería en Geomática y Topografía. En primer lugar, querer agradecer sinceramente a la Asociación GVSIG su colaboración y disponibilidad para compartir su conocimiento con nuestro colectivo. Su trabajo en el ámbito del software libre, los sistemas de información geográfica y la gestión de la información territorial es ampliamente reconocido y constituye una referencia para muchos profesionales. El webinar que hoy comenzamos aborda un tema de enorme actualidad y relevancia para nuestra profesión: el paso del levantamiento del territorio hacia la generación de gemelos digitales, integrando datos abiertos, inteligencia artificial y estándares abiertos. Se trata de una evolución natural de la geomática, en el que la captura, gestión y explotación inteligente de la información geoespacial adquiere un papel clave para la planificación, la gestión del territorio y la toma de decisiones. Sin duda, este tipo de iniciativas refuerzan el papel de nuestra profesión en los procesos de transformación digital del territorio y contribuyen a mantener a nuestros colegiados y profesionales al día de las tecnologías y metodologías más avanzadas. Quiero también expresar un reconocimiento especial a quienes han hecho posible este webinar desde nuestra delegación territorial: a nuestro vocal territorial, Mario Carrera, y a nuestro gerente territorial, Juan Pablo Navarro, por su dedicación, coordinación y empuje. Ellos están detrás de esta sesión y de otras que vendrán próximamente, tanto en colaboración con la Asociación GVSIG como con otras instituciones y empresas, y confiamos en que sean de su agrado y resulten de gran utilidad. Por todo ello, reiteramos nuestro agradecimiento a la Asociación GVSIG y a su director general e ingeniero técnico en topografía, Álvaro Anguís, por acompañarnos en el día de hoy, así como a todos los asistentes por su interés y participación. Esperamos que este webinar sea de gran utilidad para todos y que dé pie a un intercambio enriquecedor de conocimientos y experiencias. Y, por supuesto, si hay alguna temática específica o asunto que les gustaría que tratáramos en próximos encuentros, no duden en comunicárnoslo. Haremos todo lo posible por preparar una sesión al respecto. Muchísimas gracias y les dejo con la sesión. Que lo disfruten. Hola, buenas tardes a todas y a todos, o buenos días si hay alguien que se conecta desde Latinoamérica. Voy a compartir pantalla, lo primero, y así empezamos a presentar. Bueno, ¿me podéis confirmar, Carlos o Juan Pablo, que se ve correctamente? Se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues la idea de la ponencia de hoy, como dice el título, es hablar de la geomática, a día de hoy, en el 2026. Es una ciencia que está sufriendo una transformación muy profunda, que sigue teniendo su base en el conocimiento riguroso del territorio, pero que no termina en el levantamiento cartográfico o en el levantamiento topográfico, o en la elaboración de cartografía, o incluso en lo que vino después con los sistemas de información geográfica, con empezar a hacer análisis de los datos, sino que tiene una proyección mucho más grande hacia plataformas de gestión avanzada, interoperables, integradas con inteligencia artificial y todo lo que significa
gemelo digital, que también podemos hablar sobre esto. Al final, en estos últimos años han surgido una serie de tecnologías muy disruptivas y eso en nuestro campo pues también afecta y permite dar un salto y una evolución considerable y que quizá no nos imaginábamos pues hace unos años. Como decía, la geomática está viviendo este momento de transformación y, entre otras cosas, si pensamos un poco y somos conscientes, nunca hemos tenido tantos datos espaciales o datos geográficos disponibles como tenemos ahora. Tenemos imágenes satélite, libres y gratuitas, como pueden ser las que proporcionan proyectos como Sentinel, Copernicus. Tenemos drones que capturan información con una precisión muy grande, tenemos datos abiertos de todo tipo, datos abiertos geográficos y datos abiertos que podemos asociar a datos geográficos. Ahí hay iniciativas como las de infraestructura de datos espaciales que conoceréis, datos de alto valor, etcétera, etcétera. Y tenemos incluso otro tipo de datos que pueden venir de sensores, que cada vez hay más en las ciudades, que al final están en el territorio y nos están dando una información de qué pasa en un momento concreto en un lugar determinado. ¿De acuerdo? Entonces hay un volumen enorme de información geográfica o con dimensión geográfica. Eso al margen de lo que siempre nos decían cuando estudiábamos, de que más del 90% de la información que maneja una organización, una administración, sobre todo, ocurre en el territorio, porque es así. Prácticamente todo ocurre en el territorio, pero ahora además tenemos datos para poder trabajar con ellos. Tenemos una capacidad de procesamiento y de que ha evolucionado muchísimo. La capacidad de procesamiento a día de hoy y hacia dónde va, pues todavía es muchísimo más grande que hace 2 años, muchísimo más que hace 5 y enormemente más que hace 10 años. Tenemos sistemas de información geográfica en la web, ¿vale?, que funcionan ya prácticamente igual que funcionaban las aplicaciones de escritorio. Tenemos compilación en la nube, tenemos una cantidad de estándares que nos permiten interoperar con información geográfica y con otro tipo de información. Tenemos lo que se denominan APIs que permiten conectar unos sistemas informáticos con otros, servicios web, procesos de ETL que nos permiten diseñar flujos y transformaciones de información sin programar. Y ya lo último que tenemos pues es la inteligencia artificial, que esto ya nos permite hacer muchísimas cosas a día de hoy y podemos prever que el día de mañana seguirá asombrándonos con todo lo que trae, ¿vale? Y además de tener todo esto, pues tenemos muchas herramientas para analizar y compartir la información y muchas herramientas gratuitas y en software libre. De eso también hablaremos, tanto GIS de escritorio como plataformas web, como aplicaciones para toma de datos en campo, etcétera, etcétera. Pero lo que puede ser más importante es que hay cada vez más una mayor demanda de información territorial para la toma de decisiones. Esto ha hecho que la geomática se haya convertido en una disciplina estratégica y la tecnología alrededor de la geomática en una infraestructura totalmente estratégica para entender y para gestionar el territorio. La planificación urbanística, las emergencias, el medio ambiente, la movilidad, el turismo. Son sectores, todos ellos, que están utilizando tecnologías geo, ¿vale?, que hace unos años pues no era así. De hecho, en nuestro caso, como Asociación GVSI, participamos en proyectos en prácticamente todos los sectores. Ahora mismo estamos desarrollando proyectos en minería, proyectos en catastro, proyectos relacionados con gestión de puertos y costas, proyectos relacionados con emergencias, de gestión de las emergencias, de gestión del trabajo posemergencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues cada día, si la geomática se ha convertido en una disciplina estratégica, los técnicos o los ingenieros que trabajamos con geomática, pues también tenemos mayor relevancia. ¿De acuerdo? Es importante saber que todo esto que estoy contando, pues viene de algún lado. Algo fundamental es que estos avances se apoyan en una base muy sólida.
La geomática se construye sobre disciplinas con una gran base técnica que siguen estando ahí, que siguen siendo importantes y, de hecho, yo me atrevería a decir que cada vez son más importantes. La topografía y la geodesia, que nos dan la precisión y referencia espacial, la cartografía para la representación del territorio, fotogrametría y teledetección para captura de información, catastro y gestión territorial para organización del territorio. Y bueno, estas tecnologías que han estado ahí durante décadas han aportado pues un conocimiento del territorio que es fundamental. Luego llegaron los sistemas de información geográfica. Yo cuando acabé los estudios, pues solo había sistemas de información geográfica de escritorio. De hecho, ni llevaba la coletilla desktop porque era lo único que había. Y con ellos empezamos a analizar la información y empezamos a gestionar el dato espacial, pero como algo estanco y no enlazado con cualquier otro tipo de información o cualquier otro tipo de sistema informático. ¿Vale? Y han llegado una serie de cambios que se han producido en la última década y sobre todo en los últimos años. Hay tres grandes cambios, en mi opinión, que han transformado la geomática. Por un lado, como decía, la explosión de datos geoespaciales. De repente hemos empezado a tener más y más información de todo tipo, información vectorial, información raster, desde datos o cartografía base a datos temáticos que se comparten, se generan en las administraciones y todos tenemos acceso a ellos. Como comentaba, hay proyectos muy interesantes como todos los datos que provienen de Copernicus, de Sentinel, muchísima información de sensores, pues por ejemplo aquí en la provincia de Valencia hay muchos ayuntamientos que tienen implementados sensores con una plataforma que se llama Sentilo, que se puede integrar con sistemas de información geográfica y hace que datos de flujo de personas, de contaminación, de climatología, etcétera, estén georreferenciados en un mapa y podamos trabajar con ellos. Datos de drones, datos abiertos, que vuelvo a decir, ahí las infraestructuras de datos espaciales ya nos aportan muchísima información. Son además infraestructuras de datos espaciales que en su día estaban implementadas y con unos pocos datos a nivel nacional, luego se han ido implementando en todas las comunidades autónomas, luego se han ido implementando en las ciudades y a día de hoy tenemos una cantidad ingente de cartografía que está servida mediante determinados estándares para que podamos interactuar con ella y también cada vez más disponible para descarga en catálogos de cartografía. Pero además hay otros datos muy interesantes que se pueden asociar a esta información y que también son abiertos y que nos permite pues, cruzarlos y analizar cualquier dato socioeconómico con nuestra cartografía base o cartografía temática. Vale, a estos datos pues, se ha unido, como hemos comentado, el tema de la interoperabilidad y los estándares abiertos. Esto lo que ha hecho es que nos podamos comunicar entre aplicaciones de geomática y nos podamos comunicar con otro tipo de sistemas informáticos. En nuestro caso, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, ya no digo con GIS de escritorio, sino con aplicaciones web, pues lo que solíamos implantar era una aplicación web con sus geoportales y de nuevo algo aislado del resto de la información de una organización. Hoy día no. Hoy día tenemos integradas las aplicaciones web de geomática con, por ejemplo, en los ayuntamientos los gestores de expedientes. Entonces, cualquier procedimiento administrativo que al final ocurre en una dirección, ocurre en una referencia catastral, ocurre en unas coordenadas, está representado en el mapa y está combinado con el resto de información para poder hacer cualquier tipo de análisis. O ahora mismo el padrón, que también se está georreferenciando, o cualquier otra información, ¿de acuerdo? Entonces, estas integraciones ocurren cada vez más y llega un momento que los sistemas de información geográfica son una componente más de sistemas muy complejos. Para eso, pues se han ido desarrollando, aparte de esos estándares, otra serie de metodologías como APIs, como servicios web, como ETLs, etcétera, que nos permiten hacer todo este tipo de integraciones. Y luego, como decía, hay tecnología accesible. Hoy día cualquier usuario que busque en Internet puede localizar distintas aplicaciones, tanto de los clásicos GIS de escritorio, como puede ser GeoDesktop o QGIS o otros en software libre, como ya
otro tipo de tecnologías más avanzadas, como son plataformas web, como Geodesic Online, o podemos además utilizar inteligencia artificial y hacer una serie de procesos y análisis que de otra manera serían inviables o nos llevaría muchísimo tiempo en cuestión de minutos. Entonces, ¿qué hemos pasado? Pues en la profesión de producir mapas o de generar o de levantar datos para generar mapas a integrar y explotar información. No hemos dejado de producir mapas, pero ahora hacemos muchísimo más, hacemos un ciclo completo, ¿de acuerdo? Y el cambio no es solo tecnológico, es un cambio de cómo usamos la información geográfica. Hemos pasado del mapa al sistema de gestión territorial, como dice esta diapositiva. Durante mucho tiempo el objetivo era producir mapas, ¿vale? Pues hacíamos un levantamiento, hacíamos nuestro plano, nuestro mapa, se entregaba al cliente y hoy, sin embargo, el objetivo no es ese, el objetivo es analizar y gestionar el territorio mediante información geográfica. Ya no es que le demos la información en formato digital, es que trabajamos en aplicaciones que nos permiten analizar, gestionar y llegar a conclusiones que van a permitir otra serie de cosas, ¿vale? Como es gestionar mejor el territorio, como es realizar unas inversiones u otras, como es optimizar una serie de tareas que puedan ser de todo tipo, desde mantenimiento, de infraestructuras, de arbolado, de lo que sea. Y la geomática, además, se ha ido extendiendo a todo tipo de sectores. Yo cuando empecé a trabajar, pues estaba sobre todo muy enfocada al tema medioambiental e incluso iba a decir que en urbanismo, pero se usaba el CAD y poco más en áreas como el urbanismo. Hoy día está implantadísima la gestión de infraestructuras en urbanismo, en agricultura, en medio ambiente. Por ejemplo, en agricultura nosotros, solo en la Generalitat Valenciana, pues tenemos todo tipo de aplicaciones para la gestión de prácticamente todos los procedimientos como cosecha en verde, como nuevas plantaciones, como arranques, etcétera. En medio ambiente exactamente igual. Emergencias, como os decía, os puedo contar algún proyecto luego más adelante. Turismo, pues plataformas ahora ya no se trata de que accedas a una página web de turismo y tengas un PDF para descargarte o como veíamos antes, ya aún se ve en algún sitio un JPG, una imagen con un mapita, sino que tienes un portal interactivo en el cual puedes consultar información, puedes incluso ser inversivo, en fin, hay un avance muy grande también en el uso de la geomática para todo el tema del turismo, ¿vale? En temas de movilidad y movilidad, que está muy relacionada también con logística, pues es un campo también muy amplio. Por movilidad entendemos desde aplicaciones como Google Maps o otras que hay de transporte multimodal a temas más de reparto y en relación a flotas. Cuento también un proyecto, porque vayáis viendo ejemplos más allá del que os podéis imaginar de reparto de camiones. Para la Consellería de Justicia, el reparto de diligencias judiciales. Los funcionarios todos los días tienen que repartir X diligencias judiciales. Bueno, pues hay una aplicación detrás que es la que te indica cuál es el reparto óptimo todos los días para todo el ámbito de la Comunidad Valenciana. En temas de seguridad, ¿vale? Tanto de análisis de datos, de delincuencia, de convivencia ciudadana, etcétera, como para la actuación. En defensa, cada vez más. Y en sanidad, exactamente igual, desde análisis a todo tipo de acciones relacionadas con la gestión de la sanidad. En minería, pues desde el catastro minero, con los derechos mineros, a gestión de planes de labores, etcétera, etcétera. En arqueología, en energía, por ejemplo, casos que nosotros conocemos porque hemos trabajado con ellos. Repsol Renovables tiene una plataforma basada en Geodesic Online en la cual ante cualquier proyecto pues están involucrados todos los departamentos y todos los departamentos consultan un geoportal en este caso, desde los de legal que tienen que ver qué parcelas se ven afectadas por si tienen que hablar con los dueños para compras o lo que sea, a los que llevan la parte medioambiental para ver que donde tienen pensado hacer una infraestructura energética, pues no hay áreas protegidas, etcétera, etcétera.
Porque al fin y al cabo todo ocurre en un lugar. Y si todo ocurre en un lugar, debe haber herramientas para poder gestionar esa información. Y esas herramientas las aporta la geomática. Y ahí, como digo, de nuevo el campo nuestro es muy amplio, desde la toma de datos, el levantamiento de datos, el trabajo de esos datos, pero luego también el poner en marcha este tipo de aplicaciones y el poder usarlas, que es algo quizá donde cada vez va a haber más demanda, porque conforme se van implantando este tipo de tecnologías hace falta personal también que sepa analizar, que sepa trabajar con datos cartográficos y que sean al final los gestores de estas plataformas de geomática. Esto lo encontramos, por ejemplo, mucho en entidades como ayuntamientos que les faltan este tipo de perfiles, ¿de acuerdo? Entonces, el mapa pasa de ser un producto final a ser una interfaz de gestión. El mapa ya no es algo físico, sino que es algo tecnológico. Bueno, os cuento aquí algunos ejemplos para que veáis de proyectos. Lo que estáis viendo, incluso luego si hay tiempo os puedo enseñar algo en directo. Arriba a la izquierda es un proyecto que estamos haciendo para el Ministerio de Agricultura a través de Traxa, en el cual se está haciendo un seguimiento de todas las actuaciones que hay relacionadas con la restauración y reparación en el mundo rural después de la dana. Entonces, bueno, hay desde caminos agrícolas, parcelas agrícolas, comunidades de riego, muchísimo trabajo que se está efectuando y hay que llevar un control día a día de lo que está reparado, reconstruido, del gasto presupuestario, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos integrado con distintos sistemas y, sobre todo, es muy interesante la integración con inteligencia artificial, que a su vez nos permite generar cuadros de mando o dashboard, como el que estáis viendo en pantalla, y hacer un seguimiento continuo de esta información. ¿Vale? Esta aplicación la utilizan cientos de personas, solo a nivel interno dentro de la gente que está trabajando en este proyecto. Luego lo que veis justito debajo, que se ve ahí unas parcelas agrícolas, como decía, es una plataforma que se llama Viña, que está desarrollada para la Generalitat Valenciana, con la que gestionan todos los procedimientos relacionados con agricultura. Y hay muchos. Hay muchos, desde nuevas plantaciones, arranques, cambios, etcétera. Y cuando son las campañas de solicitud de subvenciones, pues mediante esta aplicación, iba a decir cientos, pero son miles de agricultores, la utilizan, ¿vale? Con los gestores para realizar las distintas solicitudes. Abajo, a la izquierda, lo que se está viendo es una plataforma, bueno, una imagen de una plataforma completísima de gestión del catastro en República Dominicana, que es quizá el proyecto más grande que hemos hecho estos últimos años y que todo es geomática al final. Entonces, mediante esta aplicación, mediante esta plataforma, mejor dicho, hay aplicaciones de toma de datos en campo, hay con los que se está levantando el catastro, está integrado con la plataforma de gestión de toda la información catastral, los predios, las edificaciones, etcétera, enlazado con todos los procedimientos que los ciudadanos pueden solicitar de información a catastro o de cambios, etcétera, enlazado con todo lo que equivale a titularidad y demás, y también a valoración catastral. Es una plataforma completísima en la cual toda la base es geomática. ¿Vale? Arriba a la derecha, ¿qué estáis viendo? Pues esto es un geoportal, en este caso es interno, de los que tiene la infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento de Cullera, que tiene muchos geoportales públicos de distinta tipología, pero este en concreto lo que permite es enlazar con los sensores que hay en la ciudad y poder mapear toda la información y poder mapearla mediante pues, simbologías que tengan sentido según el caso. El ruido puede ser mediante mapas de calor o la contaminación, otro tipo de información mediante simbología tipo semáforo, etcétera.
Y además, pues lo interesante es que no solo captura los datos en tiempo real, sino que va generando una serie de capas geoestadísticas para poder analizar la evolución de la información o poder consultarla en un determinado momento concreto o poder ver cuándo hay más ruido, por ejemplo, si los fines de semana, determinadas horas, si eso tiene relación con la contaminación que se está detectando, etcétera, etcétera. Vale, lo que veis ahí con una pantalla que se pone administrativo, hidrante, trapa, etcétera, es la aplicación de Geodesic Maps que está integrada dentro de una plataforma con Geodesic Online en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que está orientada también a todo el tema de emergencias. ¿Vale? En este caso, las emergencias, por ejemplo, por poner un sector, la geomática, ¿cuándo aplica? Aplica antes, tener toda la información georreferenciada y tener todos aquellos datos que son útiles para una gestión de una emergencia. El durante, que es durante la gestión de una emergencia, en el cual pues, es importante desde saber dónde están los distintos vehículos o personal de bomberos, en este caso están integrados mediante la red de comunicaciones y se están viendo en tiempo real, a pues, toda la información de qué hidrantes están operativos, dónde hay industrias químicas peligrosas, etcétera, según el tipo de actuación, y al después, que serían casos como el que he comentado antes de Traxa, de, bueno, ya ha pasado, ahora hay que hacer una serie de tareas, ya sean de evaluación, análisis, ya sean de reconstrucción. Entonces, en un sector como el de las emergencias, fijaros que la geomática está en todas las áreas. Y esto ocurre en muchísimos sectores. Y ahí veis también, por ejemplo, la imagen que queda, que son como 3 capturas de una aplicación móvil. Es una aplicación móvil muy sencilla que se hizo en este caso para la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. He intentado poner ejemplos sobre todo aquí de la zona. Para las embarcaciones, para saber dónde pueden fondear o dónde no deben fondear en función de que haya Posidonia, que es pues una planta protegida, ¿vale? En el Mediterráneo. Vale. Bueno, las infraestructuras de datos espaciales fueron uno de los cambios fundamentales, siguen teniendo todo el valor que tenían y cada vez más, porque para que los datos geoespaciales generen valor, deben poder compartirse e integrarse. Entonces, al final las infraestructuras de datos espaciales también han seguido su evolución, sobre todo en la forma de compartir la información, pero siempre están basadas en estándares, en servicios interoperables y en modelos comunes. En nuestro caso, por ejemplo, en España y en Europa tenemos la directiva INSPIRE y su transposición a la legislación española que se llama LISIGE, que es la que establece este tipo de modelos. Ojo, que son modelos tan potentes que en otras partes del mundo también se están implementando. O sea, nosotros en determinados proyectos que hemos hecho en Latinoamérica, al final analizando lo que se determina es que el mejor modelo a implementar es Inspire para catastro, Inspire para tal, ¿vale? Eso aplicado a otros estándares más internacionales, como por ejemplo pueda ser el EADM para temas de administración del territorio. Pero al final, este tipo de estándares, ¿vale? Al final lo que nos van a permitir es publicar datos geográficos de forma interoperable, compartir información entre organizaciones, reutilizar datos existentes, integrar múltiples fuentes de información y evitar duplicidades en la generación de datos. El ejemplo que os ponía antes, la infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento de Cullera publica sus datos según estos estándares, con lo cual cualquier otro cliente o entidad los podría consumir, pero además ellos utilizan los datos del Instituto Cartográfico Valenciano en cuanto a ortofoto y cartografía base, utilizan también ciertas capas del Instituto Geográfico Nacional y utilizan también otra información como pueda ser OpenStreetMap, que es un callejero libre, por si alguno no lo conoce, equivalente a Google Maps. Al final lo que hicieron y lo que hacen las infraestructuras de datos espaciales es convertir los datos geográficos en una infraestructura digital. Y estas infraestructuras de datos espaciales, como os decía, se pueden integrar con cualquier otro sistema informático. Casos muy particulares. La infraestructura de datos espaciales de Albacete, como ya os he puesto ejemplos de expedientes, etcétera, que eso lo tienen también, está integrado con la aplicación de cementerio, con la aplicación que gestiona pues dónde están los restos de cada difunto. Bueno, pues se ha desarrollado una pequeña herramienta que
cuando tú llegas al cementerio tienes un mapa, ¿vale? El típico mapa que haríamos con la cartografía clásica, con un código QR. Cuando tú lees el código QR te abre un geoportal en el cual te dice qué restos de difunto quieres buscar. Pues tú pones los datos y automáticamente te lo localiza, te marca la ruta y con tu GPS del móvil pues te va guiando para que vayas haciendo la ruta más corta hacia los restos de difunto que estás buscando, ¿vale? Como ejemplo, pues así un poco más peculiar. Entonces, las infraestructuras de datos espaciales son una infraestructura estratégica, pero sobre todo porque se puede integrar con cualquier otro sistema y entonces genera además un valor adicional. Es una componente más. ¿Qué sé yo? En tema de emergencias, pues también integraciones que hemos hecho con la red de radiocomunicaciones REMER, que hay antenas públicas y antenas también privadas de aficionados que permiten ver la cobertura que hay ante una emergencia para poder realizar avisos, este tipo de cosas. Y os cuento aquí otros ejemplos, y aquí ya me he ido a más internacional para que veáis un poco que lo mismo que se aplica en un ayuntamiento como pueda ser el de Cullera o en otros que tenemos más pequeñitos como la Pobla de Valbona o incluso en municipios muy pequeños a nivel de mancomunidad, en la Manchuela Conquense también tenemos implantado este tipo de soluciones, pues son las mismas tecnologías que se están implantando en los grandes proyectos. Arriba a la izquierda tenéis la infraestructura de datos espaciales de Uruguay, la cual se está utilizando tanto para publicar la información, digamos, equivalente a la que sería aquí de un Instituto Geográfico Nacional, toda la cartografía base, límites administrativos, redes de transporte, hidrografía, etcétera, etcétera, como luego para el uso de distintos ministerios en cuanto a control de especies invasoras, tiene sus aplicaciones para catastro, tiene sus aplicaciones en sanidad. De hecho, por ejemplo, cuando pasó todo el tema del COVID, el rastreo y seguimiento de todos los casos se hacía en un geoportal privado que estaba enlazado con la infraestructura de datos espaciales de Uruguay. Y todo además, bueno, ya que estamos dando esta charla en Comunidad Valenciana y Murcia, pues con tecnología de aquí. Lo que veis en medio, en este caso es de República Dominicana, para el Ministerio de Obras Públicas y Carreteras. ¿Vale? Es la primera vez que tenían un mapa digital con todas las infraestructuras viarias disponibles. Lo que veis a la derecha, nos vamos a otro campo. Este fue uno de los primeros proyectos que hicimos en su día. Es una infraestructura de datos espaciales aplicada al sector petrolero, ¿de acuerdo? Esto lo desarrollamos para PDVSA en Venezuela. Y está toda la información relacionada con explotación petrolera. Abajo a la izquierda lo que estamos viendo es una imagen del geoportal del estado mejor dicho, de la infraestructura de datos espaciales del estado de Tocantins, Brasil. Es el estado más grande en cuanto a territorio de Brasil. Es un estado que se hizo hace como 20 años, se construyó, porque de hecho era un territorio mucho más grande que era imposible de gestionar, entonces lo partieron en 2 estados y toda la información de todo tipo de ese estado pues está disponible y se gestiona desde la plataforma de geomática. Y sobre todo es muy interesante toda la parte geoestadística que tienen para analizar pues, cultivos, etcétera, con dashboards, ¿vale? Con cuadros de mando. Lo que estáis viendo en el medio es la infraestructura de datos espaciales de Albacete y a la derecha la de Cartagena, por poner 2 de ayuntamientos más grandes, y en ambos casos pues se está teniendo un gran uso. Hay una serie de geoportales públicos, en Albacete, como decía, pues hay de urbanismo, de deportes, de medio ambiente, etcétera, pero luego a nivel interno se utiliza muchísimo en cada departamento. Desde para cruzar información hasta ciertas herramientas que puedan tener ya personalizadas pues para generar fichas urbanísticas o cosas así. ¿De acuerdo? Y además sirven para tener toda la información que de otro modo se acababa perdiendo. En el caso de Cartagena, por ejemplo, cuando la implantamos,
pues tenían una base de datos de dónde estaban los pozos, en mitad del campo, que a veces sabéis que ha habido accidentes y demás, y no había manera de eso recuperarlo y poder integrarlo. Bueno, pues ahora mismo lo tienen en la infraestructura de datos espaciales, ¿vale? Junto a otra cantidad ingente de datos. ¿Hacia dónde hemos ido estos años? Pues hacia plataformas integrales. En nuestro caso, y por ir en cada uno de los componentes principales, ¿qué había de inicio en los sistemas de información de escritorio? Estos siguen estando. Por ejemplo, nosotros tenemos GeoGebsID de esto, pero hay otros como QGIS o si os vais a software privativo ArcGIS, etc. Bueno, ¿qué pasa? Que los GIS de escritorio han quedado más orientados a técnicos muy expertos, como podamos ser cualquier topógrafo o geodesta o geomático. ¿Vale? Siguen haciendo falta en muchas instituciones, pero cada vez menos, ¿vale? Los GIS de escritorio. ¿Para qué se utilizan? Pues sobre todo para edición muy avanzada de cartografía, para análisis muy avanzados, en tema académico, pero en los sistemas web han ido absorbiendo cada vez más este tipo de funcionalidad. De hecho, incluso a nivel de edición, ahora mismo yo viendo lo que conozco más, que es GeoGebsID Online, prácticamente no hace falta ya ni un GIS de escritorio. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que una plataforma como una infraestructura de datos espaciales con sus geoportales, sean para uso interno, sean para uso externo hacia los ciudadanos, la sabe manejar prácticamente cualquier persona. Todos estamos acostumbrados a navegar en un portal de mapas. ¿Vale? Y con la infraestructura y con la llegada de la inteligencia artificial todavía más. Porque vamos a poder interactuar, de hecho podemos ya interactuar con geoportales con lenguaje natural. Lo digo podemos porque tenemos proyectos que se está haciendo. Apps móviles, como en nuestro caso GeoGebsID Maps, que al final lo que permiten es hacer el trabajo de campo. ¿Vale? Trabajo de campo integrado con el resto de las plataforma de geomática, nos va a permitir tomar datos tanto geográficos como alfanuméricos asociados como contenido multimedia georreferenciado y todo eso que forme parte de la información y de la tecnología que está trabajando una organización. Luego aplicaciones temáticas con componente geo, ya digo, aplicaciones muy particulares, desarrollos a medida, pero que si bien antes lo que se hacía era una aplicación a medida para hacer X tarea, otra aplicación a medida para hacer Y tarea y eran como islas estancas, con lo cual cada vez era más difícil de mantener porque tenían muchas aplicaciones. Hoy día lo que se ha atendido es que todo este tipo de aplicaciones realmente están montadas sobre una misma plataforma. ¿Vale? Entonces, a esa misma plataforma, pues los que tengan una aplicación para urbanismo muy particular van a acceder a sus herramientas, pero realmente por debajo va a estar la misma plataforma en la que acceden otro tipo de usuarios simplemente para consulta o otro tipo de usuarios para otras aplicaciones. Una plataforma integral que al final solo mantienes una tecnología. La integración con otros sistemas, como decía, gestores de expedientes, padrón, etcétera, etcétera. He puesto ya muchos ejemplos. Integrado con otras fuentes de datos, es decir, yo tengo mi plataforma de mi ayuntamiento con mis datos, pero además tengo los datos de todas las instituciones que me interesa tener. El más clásico, aparte de los que ya he comentado, el catastro. ¿Vale? La cartografía de catastro debe ser una de las más consultadas en España. Yo tengo mi capa de catastro y puedo consultarla, no tengo que irme a la plataforma de gestión catastral, cruzada con mis datos, incluso puedo tener pues integradas herramientas de búsqueda, etcétera. ¿Por qué? Porque Catastro ya ha montado sus servicios para que te puedas conectar mediante un servicio GC, pero incluso para que puedas integrar servicios de búsqueda, localización, etcétera, desde cualquier otro sistema informático. La sensórica, pues cada vez más. Y esto ya empieza a enlazar con ese concepto de gemelo digital, ¿vale? Del que podemos hablar, porque al final siempre salen conceptos nuevos. Yo siempre digo que para que las empresas puedan seguir vendiendo, como puedan ser las ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? Pues ahí cabe todo. ¿Qué es un gemelo digital? Pues lo mismo, es un concepto muy amplio, muy amplio. Pero entre otras cosas, un gemelo digital al final lo que trata es de simular lo más posible la realidad para poder gestionarla mejor y eso implica acceder a muchas fuentes de datos. Esas fuentes de datos
En el caso de los gemelos digitales territoriales son fuentes de datos cartográficas, todas las que hemos ido hablando. ¿Vale? Y si no son datos cartográficos, que se puedan transformar en datos cartográficos, georreferenciándolos o geoposicionándolos mediante distintos mecanismos o procedimientos. ¿Vale? Y luego también cada vez estamos viendo más que las infraestructuras de datos espaciales se están integrando con herramientas de cuadros de mando. Ya no se trata solo de consultar el mapa, sino yo quiero consultar el mapa y quiero ver las gráficas de lo que está pasando en el mapa, de manera que cuando yo haga zoom esas gráficas se actualicen y pueda analizar cualquier tipo de información. Os he puesto antes el ejemplo de las tareas de reconstrucción y reparación post-DANA, pero podría ser cualquier dato, datos de delincuencia, datos de inversión, datos de movilidad, etcétera, etcétera. Eso al final lo que nos permite es tener una analítica territorial. Bueno, pues vamos ya acabando. Estamos en el concepto nuevo y que se está difundiendo estos últimos años mucho, que es el de gemelo digital, que a veces yo cuando veo otras ponencias de ciertas entidades que dicen hemos montado nuestro gemelo digital y lo que hacen que es, pues te enseñan un visor 3D y ya está. Y dices, bueno, esto es un gemelo digital. De hecho, esto no sé si lo vas a poder usar para algo más allá de ponerte la medalla, de que tienes aquí un modelo en 3D. ¿Vale? Al final, lo más importante de un gemelo digital, como decía, es la integración de datos, de distintas fuentes de datos, de modelos, para poder analizarlos y poder representarlos en un mundo digital que intenta asemejarse lo más posible al mundo real. Al final vamos a combinar cartografía, como hemos hecho siempre, datos en tiempo real, esto es fundamental. Desde, como ponía el ejemplo de los bomberos, saber dónde está cada vehículo, saber los datos de contaminación en cada momento, los datos de climatología en cada momento, los flujos de personas en cada momento, datos en tiempo real, las tecnologías de lo que hemos llamado siempre sistemas de información geográfica, de geomática, ¿vale? Combinado con todo lo anterior, con cartografía y cualquier otro tipo de datos que vamos a llevar al territorio. Luego, modelos analíticos y de simulación para poder también prever. Y al final, un gemelo digital lo que se trata es de que sea un sistema o un conjunto de sistemas que nos permitan entender, monitorizar y anticipar. Es decir, el antes, el durante y el después que comentaba antes. ¿Vale? Y por supuesto, el 3D cada vez va a estar más presente, el 4D para analizar datos temporales y el 3D además se va a relacionar cada vez más con otras tecnologías. Nosotros los proyectos que estamos ahora haciendo de 3D, pues bueno, sí, a partir además a partir de datos públicos, no hace falta hacer incluso nada más, a partir de datos públicos, como pueda ser todas las ortofotos que hay, más el catastro, más los vuelos LIDAR, puedes sacar un modelo digital de una ciudad muy potente. ¿Vale? Pues, ¿qué viene también? La integración con BIM, que algunos de vosotros habréis escuchado, que al final el BIM pues, es un modelo de una infraestructura, sea un edificio, sea un puente, sea una carretera, en el cual hay una información asociada de materiales, etcétera, etcétera. De momento, la integración con BIM lo que está siendo es muy ligera, en el sentido de que yo desde mi visualizador 2D o 3D lo que pulso es sobre un elemento y me abre el modelo BIM navegable, ¿vale? Para que yo pueda consultarlo. Pero ya se están dando ese tipo de pasos. O sea, ya estamos entrando y eso puede estar incluso relacionado con lo que antiguamente se llamaba como SIG-Indoor, de aplicar estas tecnologías dentro de edificios, no fuera, no en el territorio. Vale. Y la inteligencia artificial, pues ya es la última tecnología disruptiva que cada mes que pasa nos sorprende más y bueno, que ha ampliado las capacidades de análisis de información geoespacial a unos límites que no podíamos imaginar y que yo sospecho que estamos iniciando ese camino. Nosotros en la asociación, este verano pasado fue cuando empezamos las primeras integraciones de inteligencia artificial y ahora mismo pues tenemos un conjunto de herramientas potentísimo y cada nuevo desarrollo que me enseñan
me sorprende más. Al final, las aplicaciones que va a tener todo esto, pues de extracción automática de información, análisis de grandes volúmenes de datos espaciales, detección de patrones y anomalías, predicción y modelado del territorio, asistentes inteligentes para consulta y explotación de datos. Y os pongo ejemplos ya os he contado esto de generar cuadros de mando y demás, que es muy potente, pero por ejemplo, el otro día con un ayuntamiento que estábamos trabajando con estos temas, pues en lenguaje natural se hacían consultas como, oye, dime qué paradas tengo yo de autobús a menos de 200 metros de una plaza de aparcamiento, porque en este polígono industrial me interesa también saberlo y demás. Pues nada, le hacías la consulta y en un momento te lo decía. Eso lo podríamos hacer manualmente, pero nos costaría bastante más. Y luego le decíamos, bueno, pues ya que me has generado esto, genérame una capa con un área de influencia y añádamela a la tabla de contenidos del geoportal en el que estoy trabajando. Y lo hacía. Y ahora dime qué elementos patrimoniales están cayendo dentro de estas áreas que has generado. Y genérame una tabla. Vale. Y ahora todo esto me lo añades y me generas un cuadro de mando. Y lo hacía de manera instantánea. ¿Vale? Eso ya está. Eso ya está, lo estamos haciendo y acabamos de empezar a trabajar con la inteligencia artificial. Entonces, imaginaros, todo esto que os acabo de contar sin hacer un clic en el mapa, ¿vale? Sin hacer un clic. Simplemente interactuando con un chat en lenguaje natural, escribiendo o hablando incluso, ¿vale? Activando el micrófono, tú hablas y él lee la consulta y te contesta. Con lo cual, lo que puede haber dentro de 5 años, yo creo que ni lo podemos imaginar. Ni lo podemos imaginar. Lo que está claro, y ya concluyendo, es que la geomática es una disciplina estratégica, se ha convertido en una disciplina estratégica. Yo creo que siempre lo ha sido, desde cuando iban los navegantes por ahí intentando descubrir nuevos territorios, pues siempre había un cartógrafo que era el que tenía un papel fundamental. Pero a día de hoy lo que sí que está claro es que se necesitan este tipo de profesionales en todo tipo de sectores. El valor no está solo en capturar datos, que lo está, no está solo en integrar datos de múltiples fuentes, que también lo está, no está solo en transformar datos geográficos en conocimiento, que también lo está, no está en apoyar la toma de decisiones, que también lo está, y no está en conectar la tecnología y el territorio para resolver necesidades, que también lo está en todo ello, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, el campo profesional se amplía muchísimo. Y eso es todo. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta, comentario, impugnación que queráis hacer. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante. Yo por ahí tenía alguna pregunta, ahora te pasaré, que de alguna persona que no podía estar presente y no se había trasladado y alguna nota yo que también me he tomado, pero aprovechando tu conclusión y todo el tema de la inteligencia artificial, yo creo que también aparte de todas las posibilidades y herramientas que nos permite realizar, también de alguna forma va a democratizar el uso de las geotecnologías, porque al final, aunque un geoportal sea relativamente sencillo para alguien que no conozca cartografía, pues hacer un filtro, hacer una selección, tal. Si habla con él o si escribe de forma natural y le muestra el resultado, yo creo que es mucho más sencillo y va a llegar a muchos más clientes potenciales. Entonces yo creo que es un paso muy importante, aparte de que para nosotros los gestores de la geoinformación nos permite hacer muchísimas cosas, pues de cara al ciudadano también le va a facilitar el uso y al final lo interesante es eso, si tenemos datos es explotarlos, darle uso. Entonces al final yo creo que es un paso muy interesante. Antes de pasar a las preguntas y lo dicho, tenemos tanto un chat como una sección de preguntas y respuestas. Si alguno de los presentes quiere lanzarlas, las trasladaremos. Si te parece, voy a dar paso también a Mario, que bueno, que es vocal nuestro territorial y también comentará un poco de
de próximas acciones que vamos a desarrollar, pues en colaboración también con GeoBSIG y ya un poco ya más específicas que yo que estoy seguro que a los presentes os va a interesar. Sí, pues nada, comentar que, que en las próximas semanas, en principio a final de marzo, hay otro previsto también, ya más práctico en este caso. En principio hay dos previstos por parte seguramente del Instituto Cartográfico Valenciano, donde sí que habrá alguna, pues eso, se mostrarán algunos casos prácticos y tal. Y luego más adelante otros posibles ya más adaptados, más concretos sobre software, pero ya más adaptados. Entonces iremos anunciando en los próximos días, se irán anunciando estos webinars. Gracias, Mario. De la misma forma que también Carlos en su apertura ha trasladado que cualquier propuesta que tengáis, pues bueno, será bien recibida y a la medida posible intentaremos pues lanzar de alguna temática que os pueda resultar interesante. Si os parece, comienzo con las preguntas que yo tenía por aquí que me habían pasado o tenía propias. Álvaro, desde tu experiencia, ¿crees que todavía tenemos bastante camino a recorrer en lo que se el cumplimiento normativo cartográfico en España? A veces da la sensación de que existe una cierta distancia entre lo que dice la normativa y lo que ocurre en la práctica, pues en las administraciones locales. Por poner un ejemplo, justo la semana pasada un compañero nos comentaba que habían realizado un proyecto geomático para un tema de una licencia municipal y se le habían pedido rehacerlo en ED50, porque él había presentado en E389. Y bueno, me parece que la situación en la que estamos, pues bueno, es bastante deprimente que todavía estemos con esas cosas, ¿no? Entonces, tanto la falta de aplicación de sistemas de referencia oficiales, la aplicación de puesta en aplicación de normas como INSPIRE o la transposición aquí en LISIGE, ¿cómo es tu percepción, que estás un poco más en contacto con administraciones? ¿Falta mucho por recorrer? ¿Hay que hacer mucho trabajo? Falta por recorrer porque partimos de... Se me escucha, ¿verdad? Falta por recorrer porque partimos de una base en la cual pues, las administraciones estaban muy ajenas a este tipo de tecnologías hace no tanto. Digo que el recorrido ha sido brutal en la última década. Y muchas veces lo que ocurre es que faltan medios y falta conocimiento. Pues el ejemplo que has puesto del ED50, pues quizá es fruto del desconocimiento y muchas veces de la falta de medios, porque como os decía, a nivel, por ejemplo, municipal, hay muchos ayuntamientos que no tienen un perfil de topógrafo geomático y lo necesitan cada vez más, ¿vale? Ya sea directamente tenerlo ellos o tener empresas que den ese servicio de asistencia técnica. ¿Vale? Pero sí que es verdad que cuanto más información hay, cuanto más aplicaciones hay, cuanto más datos que, como decía, son interoperables, se cruzan y demás, más conscientes son las administraciones de que hay una normativa que tienen que seguir para poder subirse al carro. ¿Vale? Y en ese sentido, nosotros sí que nos encontramos que hoy día prácticamente todos los clientes, también porque tú como empresa se lo haces acorde a la normativa, ¿no? Que eso también es importante, saber con quién trabajas. Pero al final, pues se trabaja con sistemas de referencia oficiales, se intenta adaptar las normativas europeas, etcétera, etcétera. Hay una labor nuestra que es la de adoctrinar, pero sí que es cierto que se va avanzando. Y se va avanzando un paso pues, considerable. En esa línea es cierto que cuando la cartografía y los datos están detrás del mostrador y no están a disposición pública, pues es cuando no surge esa necesidad de mejorarlos, de depurarlos, de migrarlos al sistema de referencia. Un claro ejemplo podría ser el geoportal de mayor uso aquí en España, que es el portal de la Dirección General del Catastro, que es cierto que muchos los compañeros nos quejamos, que es la cartografía, pero es cierto que hasta que no se puso a libre disposición y se aperturó, no empezaron a salir a detectarse los errores, no se empezó a depurar, no empezó a importar si había que subsanar esto o lo otro. Entonces es cierto que hay mucho camino que recorrer, pero al final sí, pasito a pasito, si se pone a disposición pública y se hace y se pone de forma colaborativa en servidores y sobre todo son datos que son públicos, que ya se han pagado por ello, que lo más interesante es explotarlos. Yo creo que es un paso adelante. Tenía otra pregunta por aquí
en referencia a veces existe la idea de que el software libre sirve sobre todo para proyectos pequeños, ¿no? Mientras que los grandes proyectos necesitan software privativo. Sin embargo, en la ponencia de hoy hemos visto proyectos a gran escala que demuestran lo contrario. Desde tu experiencia, ¿crees que esta percepción sigue existiendo? ¿Qué ventajas reales puede aportar software libre en proyectos grandes y complejos? Pues mira, gracias por esa pregunta porque me va a permitir enlazar con otra cosa que creo que es bastante interesante en los tiempos que vivimos. Yo creo que cada vez menos existe. Eso al principio pues se decía cuando yo empecé a trabajar con el proyecto GBSI, que es que esto no vale, esto es para jugar y demás. Los grandes proyectos tecnológicos a nivel mundial, no digo de geomática, de informática, están desarrollados con software libre. O sea, Google, la tecnología que tiene detrás y demás grandes empresas tecnológicas, todo lo tienen bajo tecnologías libres. Pero luego hay otro aspecto que, bueno, ya habéis visto proyectos, la plataforma de gestión de catastro de un país, por ejemplo, todo software libre. Pero ahí hay un tema más importante todavía y que estos días está saliendo en prensa que la Unión Europea de repente pues está diciendo, mierda, no somos independientes tecnológicamente, que es la soberanía tecnológica. La soberanía tecnológica te la da el trabajar con tecnologías libres y poder tener empresas que trabajen con tecnologías libres en tu territorio. Entonces, en pleno siglo XXI, como no seamos soberanos tecnológicamente, estamos vendidos. La pregunta sería, ¿por qué hay todavía administraciones que no trabajan con software libre? El micro, Juan Pablo. Micro desconectado. Sí, disculpa. Tenemos una pregunta por el chat. En el tema de los gemelos digitales, toda la base es geomática, como bien has expresado, pero la parte de la aplicación es de la modelización y simulación a través de fuentes de datos. ¿Estáis trabajando también en esa parte de modelización? ¿Hay alguna herramienta específica para esa modelización? Vale, gracias por la pregunta. Pues en la parte de simulación y modelización hemos trabajado muy poquito. Estamos en todo el tema de gemelo digital, estamos haciendo los primeros pinitos con toda la parte de integración de fuentes, integración de inteligencia artificial y tema de 3D y 4D. Y las cosas que hemos hecho son muy concretas y muy particulares de distintas temáticas. Por ejemplo, en el tema del catastro, toda la parte de modelización está muy acoplada a un modelo que por otro lado es conceptual, que es el LADM, y con técnicas sobre todo para valoración catastral. Pero modelización en sentido de qué pasa si esto se inunda y demás, ahí hemos trabajado muy poco todavía, ¿vale? Más que nada porque la mayoría de las administraciones públicas todavía no han llegado a ese punto. Tenía otra pregunta por aquí. La geomática está cambiando mucho, pasamos de los levantamientos tradicionales a modelos digitales del territorio, incluso a gemelos digitales. En tu opinión, ¿dónde está el cambio más importante? ¿En la tecnología, en los datos o en cómo los profesionales utilizamos esa información? ¿Qué papel debería seguir y sobre todo enfocado quizá a la gente que está terminando, a los jóvenes que igual están estudiando, que están comenzando primero su trayectoria profesional? ¿Por dónde se podrían enfocar? Vale, bueno, son dos preguntas. La primera, no es solo una cosa, por eso decía que ha habido tres cambios fundamentales: la existencia de datos, la existencia de normas para trabajar con los datos, que interoperar entre ellos y la llegada de tecnologías libres y accesibles para todo el mundo, y algunas avanzadísimas, como la inteligencia artificial. O sea, cuando ocurre un cambio que podríamos llamar revolucionario, normalmente no es solo por una cosa, sino por la suma de un conjunto de factores. Y en cuanto a los profesionales, pues dentro de este mundo cambiante, todo cambia, todo cambia.
nosotros, por ejemplo, en la asociación GVSIC y en empresas del ecosistema GVSIC, que muchas son de desarrollo, ahora las tareas de desarrollo cada vez son menores, porque ya la inteligencia artificial incluso llega a desarrollar por ti. Entonces, lo que a lo mejor hace unos años se decía, no, pues alguien que sea programador tiene el futuro asegurado, a lo mejor hoy día lo que se necesita no son programadores, porque ya las máquinas van a programar por nosotros. Lo que sí que se va a necesitar es más esos perfiles de gestores, de analistas, que sepan cómo trabajar con esas inteligencias artificiales que, como digo, están empezando. Que lo que vamos a ver en unos años va a cambiar prácticamente todo, a nivel geomática y a nivel la vida. Entonces, yo creo que esos conocimientos y esa base con la que empezaba yo mi exposición va a ser cada vez más importante para todo lo que evoluciona la tecnología. Vamos a hacer un poco ese círculo. Bueno, pues yo creo que son las 6 y 7 minutos. Nos hemos adaptado a la horita que habíamos dicho. Por el momento no veo ninguna consulta más. Bueno, sí que un apunte también de Israel. Comentaba que podía ser interesante hacer una conferencia en cuanto al tema del gemelo digital, en el caso del ICV. Aunque lo he contestado ahora mismo a través del chat, tenemos previsto en 2 semanas tener un webinar con el Instituto Cartográfico Valenciano, el primero de 2 webinars que se van a planificar. En los próximos días se hará difusión de él y bueno, también el primero sí lo tenemos definido y luego ya lo que venga después también tenemos intención de estar un poco adaptado a las necesidades o a las consultas o propuestas que nos vayan llegando. Pero ya te digo que si no es mañana pasado, lanzaremos ya la fecha, pero ya teníamos prevista. Será para antes de finalizar el mes de marzo. Y nada, agradecer a Álvaro, Mario, bueno, y a todos los presentes. Espero que os haya gustado. Pondremos a disposición de todos vosotros lo que es la presentación, por si queréis consultar y bueno, y estamos a vuestra entera disposición para, para propuestas de otras temáticas o seguir incidiendo en alguna de las que hemos tratado en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Muchas gracias a todos los asistentes, que además he visto que no se ha ido nadie de los que aparecían, y especialmente al colegio por invitarnos, y ya sabéis que para lo que necesitéis podéis contar con nosotros. Buenas tardes, Gracias a gracias. todos. Buenas tardes.